Capítulo 16. Enfrentando a la horda. Horario se sumió en un silencio sepulcral, la tensión se palpaba en el ambiente, pero nadie se atrevía a dar un solo paso. Fuera de las murallas de la ciudad, una multitud de monstruos inundaba el horizonte. Goblins, orcos, lobos y todo lo que había surgido de la mazmorra, y más. Sin embargo, lo que más conmocionó a los aventureros fue ver grupos de humanos entre la horda, sonriendo descaradamente. ¿Qué estaba pasando? Rompiendo el silencio, un estruendo lejano sacudió la tierra, acompañado de un grito de dolor y una enorme columna de luz que surgió de las profundidades de la mazmorra. Desgarró la torre de Babel al elevarse. Por el Creador. Rugió un orco vestido con armadura, levantando una espada. El asedio había comenzado, pero incluso con su mente aguda, Rivería luchaba por comprender completamente la escena que se desarrollaba ante ella. En ese instante, un goblin con una armadura ligera de cuero saltó hacia ella y clavó su cuchillo en el cuello de un aventurero de segundo nivel. Conmocionada, dejó de intentar comprender y se sumió en un estado de pura supervivencia. Tras retirar la daga del cuello, la pequeña criatura verde la clavó de nuevo en el pecho del aventurero, eliminando así cualquier posibilidad de supervivencia. Ni siquiera las pociones ni las magias curativas más poderosas podían restaurar un corazón destrozado. Durante todo el ataque, el goblin mantuvo la mirada fija en la elfa a solo unos pasos de distancia, observando cada uno de sus movimientos. Rió entre dientes antes de abalanzarse sobre Rivería. Sin tiempo para conjurar un hechizo protector, Rivería blandió su bastón, Magna Alfs, contra el goblin. Aunque sus estadísticas de fuerza y agilidad no eran excepcionales, su vasta experiencia en combate le permitía superar a las vanguardias de segunda clase. Después de todo, su cuerpo había experimentado la metamorfosis de subir de nivel 6 veces. El aire silbó con el blandir de su bastón, a punto de golpear al goblin sonriente, cuando este susurró. Niebla de sombras. Sin aparente resistencia, Magna Alfs se abrió paso por donde debería estar la cabeza del goblin, deformándose y expandiéndose en una densa niebla negra que envolvió a Rivería. La elfa entrecerró los ojos y dejó escapar un jadeo ahogado. Una habilidad. Su cuerpo se tensó al sentir la intención asesina arremolinándose tras ella. Desde las sombras, el pequeño goblin se abalanzó sobre ella, apuntando directo al corazón. Puñalada por la espalda. Gritó, su espada, envuelta en un resplandor rojizo, se disparó hacia adelante con una velocidad sobrenatural. El sonido de su capa al rasgarse la sobresaltó. El cuchillo se detuvo tras cortar algunos pliegues de tela. Aunque la hoja no la hirió directamente, un dolor intenso le recorrió la columna, entumeciendo sus movimientos. Con un gruñido de descontento, el goblin arrancó la daga de un tirón e intentó desaparecer de nuevo en la niebla. Pero no tendría esa oportunidad. Con un movimiento rápido, el bastón de Rivería golpeó el pecho desprotegido del monstruo, obligándolo a retroceder varios pasos de dolor. Aturdido, no pudo esquivar un segundo golpe que lo estrelló contra el suelo. Si cualquier otro elfo hubiera presenciado una escena tan brutal, se habría quedado sin palabras. Ver a su noble líder, el modelo a seguir para la mayoría de los elfos de la ciudad, aplastar el cráneo de un monstruo con su bastón como si fuera un garrote fue una visión impactante. Cada vez que pensaban en ella, esa imagen se les antojaba vívida. La niebla de las sombras se disipó rápidamente mientras el cuerpo del monstruo se desintegraba en estelas de luz, brillando como escarcha en el aire. Rivería sintió una ligera picazón en la espalda, agradecida de que su túnica hubiera bastado para detener el golpe mortal. No apartó la mirada hasta que los últimos rastros de luz desaparecieron, solo para ver una moneda de oro y una botella de color rojo sangre materializarse a sus pies. No son de la mazmorra, pensó brevemente al notar la ausencia de una piedra mágica. Pero no podía estar segura. Los monstruos de la superficie eran raros, y al ser asesinados, sus cuerpos solían permanecer intactos. Pero el goblin que había matado se había desvanecido al morir. Además, lo había oído hablar, algo exclusivo de los monstruos inteligentes, conocidos como xenos. No sabía qué pensar. Recordaba haber visto a la horda cargando, muchos de ellos con armadura y empuñando armas. El inconfundible choque del metal y los gritos apremiantes la sacaron de sus pensamientos. Con una mano ágil, tomó la botella carmesí, activó el Oculus que poseía y dio una orden. Saquen a los dioses de aquí. Hizo una pausa para recuperar el aliento y gritó a la esfera de cristal. Defiendan a Horario aunque les cueste la vida. Completamente abrumada por la cantidad de tropas y tomada por sorpresa, esa fue la mejor opción que se le ocurrió. No era la más indicada para liderar. Ese siempre había sido el papel de Finn.
Pero de algo estaba segura. Si no alejaban a los dioses cuanto antes, se desataría una gran tragedia. Si alguno de ellos muriera, el falna en las espaldas de sus hijos se sellaría automáticamente, y con habilidades de supervivencia no mejores que las de una persona común, matarlos no sería difícil. Al ver que se acercaba una nueva ola de monstruos, no dudó en levantar su bastón y comenzar a cantar su magia. Con un zumbido agudo, una lanza pasó peligrosamente cerca de ella antes de estrellarse contra el suelo o a los pies de los monstruos que se acercaban, arrasándolos. Una figura apareció borrosa, escupiendo palabras cargadas de desdén. «Quítate de mi camino, elfo inútil». Vana Freyas movía a una velocidad casi imperceptible para los aventureros de nivel inferior. Algunos podrían haber pensado que era un destello de luz que atravesaba a los monstruos, dejando tras de sí restos mutilados. Allen recuperó su lanza y la agitó de una manera que dobló el eje de hierro flexible en un ángulo imposible, cortando los cuerpos de los monstruos como si estuvieran hechos de papel. En una lluvia de cortes, arrasó las filas enemigas. Bastaba con una sola estocada para despachar a cada monstruo antes de pasar al siguiente. Era diferente de lo que había visto de su capitán. Carecía de la técnica refinada que manejaba Finn, y estaba lejos del poder bruto que Elfinegas podía desatar. Riveria observaba con admiración la lucha del ejecutivo de su familia rival. Aunque la situación era caótica y sus palabras frías, se había acostumbrado tanto a la lengua afilada de Bete que podía pasar por alto fácilmente la arrogancia de Allen. El sonido del aire al romperse bajo algo increíblemente pesado resonó por todo el campo de batalla, seguido de un estruendo atronador cuando Otar se desplomó. En un instante, se estrelló contra el suelo, creando una telaraña de grietas que se extendieron decenas de metros antes de detenerse. Había saltado de las ruinas de la Torre de Babel, cargando a su diosa en brazos como una princesa, con los brazos de ella aferrándose a su cuello. Su expresión era sombría, las venas latían de rabia en su piel. El solo recuerdo de cómo la columna de luz causada por la ascensión de un dios había estado peligrosamente cerca de atrapar a Freya le hacía hervir la sangre. La bajó con cuidado, su mirada mortal fija en Edin y los hermanos Gulliver, quienes habían aterrizado primero. Sin pronunciar palabra, les advirtió. Si la más mínima mota de polvo se atrevía a manchar la perfección de su diosa, sufrirían un alto precio. Otar solía ser tranquilo y sereno, pero todos sabían que si alguien tocaba su balanza inversa, las consecuencias serían nefastas. Nadie podía culparlo. Como rivales por el amor de su diosa, también estaban llenos de furia. La sola idea de que Freya los abandonara y ascendiera de vuelta a los cielos les destrozaría la mente, y la mayoría de la familia seguramente elegiría quitarse la vida solo para seguirla a Tenkai. Tal era el efecto abrumador que un dios de la belleza tenía en el mundo mortal. Incluso con su arcano sellado, sus cuerpos mortales aún exudaban rastros de su naturaleza divina. Con pasos pesados, Otar se preparó para unirse a la refriega, pero fue detenido por el suave susurro de Freya. «Ten cuidado, Otar», ella lo honró con una sonrisa hipnótica y agregó. «No dejes que Horario sea manchado por estos bárbaros». Reanimado por sus palabras, la expresión de Otar se endureció. Como una bestia desatada, Boaz arrasó con todo a su paso. Su furia estalló en una masacre imparable. La mirada de Freya siguió a Otar durante unos segundos antes de dirigirse a los aventureros que recibían primeros auxilios. Muchos estaban gravemente heridos, rociados con pociones curativas mientras luchaban por sobrevivir, mientras que otros estaban bañados por la cálida luz de los hechizos de sanación. Entre ellos, su atención se centró exclusivamente en Eid Velvet, su hija, a quien le había encomendado específicamente curar a Bell inmediatamente después de que resultara herido en su batalla contra el Goliat negro. No dudaba de la capacidad de su hija. Mientras el alma de Bell no hubiera abandonado su cuerpo, Eid podría salvarlo. Un ligero rubor se dibujó en sus mejillas. Habían pasado 2 meses en los que solo podía ver a Belle fugazmente cuando visitaba a la anfitriona de la fertilidad, algo que la desanimó más que cualquier otra cosa. Pero ahora, podía volver a presenciar esa alma pura ardiendo con fuerza en la batalla. Al ver que el conejo estaba en óptimas condiciones, le indicó a Eid desde lejos que retrocediera. Si seguía vigilándolo, solo lo retrasaría antes de volver a la lucha contra los enemigos de Horario. Los sonidos guturales de los monstruos que salían de la mazmorra la irritaban, lo que la impulsó a indicarles a Ovni y a los hermanos Gulliver que se encargaran de ellos. Emocionados por recibir una petición directa de su diosa, se lanzaron con entusiasmo a la masacre. La avalancha de monstruos no había disminuido ni un instante. Seguían saliendo en oleadas.
Sin embargo, contra los ejecutivos de la familia más poderosa, unos simples monstruos de nivel 3 eran como briznas de hierba esperando ser taladas. Ogni blandió su espada como un viento furioso, abriéndose paso entre la horda de monstruos sin esfuerzo. Los hermanos Gullivers movieron con asombrosa coordinación, despachando a sus enemigos con golpes eficientes. Aunque la batalla fue feroz y el número de monstruos parecía interminable, la presencia de los ejecutivos de la familia Freya llenó a los aventureros en la retaguardia con una confianza renovada. Impaciente, Edin se arrodilló a los pies de su diosa. Hacía mucho tiempo que había dejado de lado gran parte de su orgullo élfico real, pero nadie más que Freya recibiría jamás tanta devoción de su parte. ¿No sería más rápido si usara mi magia para aniquilarlos? Preguntó, cuestionando los roles que habían asumido. Normalmente, Otar se habría quedado para proteger a la diosa mientras Edin desataba a Kael Usildur, pero al contrario de lo que esperaba, su capitán había sido el segundo, justo después de Allen, en cargar directamente contra las fuerzas enemigas. Freya negó con la cabeza en silencio, sin dar una respuesta directa, su mirada se dirigió hacia la horda interminable. Aunque no entendía, el elfo no le hizo más preguntas. Agarró a Lizaria, listo para abatir a cualquiera que se acercara. Capítulo 17. Alianza de conveniencia. Mientras la familia Loki luchaba por mantenerse en el aire, escalando con dificultad y distanciándose de las retorcidas paredes del laberinto que consumía el ecosistema de piso 39, Ainz no pudo evitar sofocar una risa apenas perceptible. Observarlos era como presenciar a niños intentando montar en bicicleta por primera vez, como si pudieran perder la concentración en cualquier momento y estrellarse de bruces contra el suelo. Este espectáculo demasiado humano contrastaba marcadamente con el dominio absoluto que Ainz ejercía sobre la magia. El hechizo de vuelo se le había vuelto tan natural, tan arraigado tras su estancia en Yggdrasil, que lo ejecutaba con la misma facilidad con la que respiraba. La única diferencia notable era la sensación de que su PM se agotaba, un fenómeno que lo intrigaba. ¿Era otro efecto secundario de convertirse en su avatar? Llévenlas, ordenó Ainz, señalando a las chicas que habían luchado contra su invocación. Ambas presentaban signos de heridas, y sus reservas de PM se habían agotado a niveles críticos, impidiendo cualquier posibilidad de regeneración. El silencio dominó el momento. Ninguno de los aventureros presentes respondió a las palabras de Ainz. Se miraron con expresiones complicadas, sumidos en la confusión. Fue entonces cuando una elfa se adelantó para recibir a la inconsciente Filvis en sus brazos. Ainz esperó a que se alejara antes de centrar su atención en la pelirroja. Ella frunció el ceño con ferocidad, irradiando una intensa hostilidad hacia cualquiera que se atreviera a acercarse. Con un suspiro, Ainz decidió actuar antes de que ella pudiera reaccionar, lanzando un hechizo paralizante sobre ella. «Ya», murmuró mientras el cuerpo de Revis se tensaba y luego se desplomaba, completamente inerte. «Puedes acercarte ahora», añadió Ainz. Pasaron varios segundos de silencio sepulcral antes de que alguien se atreviera a moverse. «Raúl, ve a buscarla», ordenó Finn. «Pero, capitán», protestó el humano, con manos temblorosas mientras se acercaba a la chica. Raúl tragó saliva con nerviosismo al ver el rostro congelado de Revis contorsionarse en una mirada asesina. Gimió de pánico mientras la agarraba por la cintura y se la cargaba al hombro como un saco de patatas, aterrorizado de que la furiosa joven rompiera repentinamente el hechizo y lo destrozara en un frenesí sangriento. «Muy bien, debemos darnos prisa», dijo Ainz, despegando hacia la superficie. Estaba a punto de dejar atrás el suelo cuando se dio cuenta de que nadie lo seguía. «No confían en mí», pensó. Sabía que tenían motivos de sobra para ser cautelosos. La primera impresión que les causó había sido desastrosa. La imagen de él eliminando a ese supuesto dios aún estaba vívida en sus mentes. Al darse cuenta de que su estrategia anterior no funcionaba, Ainz dudó. Sin embargo, tras unos instantes, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no simplemente decirles la verdad? O mejor aún, intentar demostrárselo. Sería mucho más fácil que intentar convencerlos de seguirlo con simples palabras. Ainz no tenía intención de convertirse en su enemigo. Ese nunca fue su objetivo. Su único objetivo era recopilar información y, con el tiempo, decidir qué hacer. Por ahora, la idea de forjar buenas relaciones con los habitantes de este mundo parecía una decisión acertada. Por lo menos, estaba agradecido de que no lo hubieran atacado o huido al verlo. El aparente líder del grupo de aventureros dio un paso al frente, unos pasos por delante de sus compañeros. ¿Por qué nos ayudas? ¿Eres un Xeno? Hizo una breve pausa antes de continuar.
¿O eres una calamidad? Preguntó Finn, interrumpiendo los pensamientos de Ainz. El Payún se encontraba en un dilema. Ante él, un ser desconocido ofrecía ayuda a su familia. Incluso el dolor familiar que siempre sentía en el pulgar, una sensación que nunca le había fallado en su carrera como aventurero, se había desvanecido al llegar a este piso. Y, sin embargo, la situación era demasiado extraordinaria. ¿Debería confiar en una criatura no muerta capaz de hacerlos volar con una simple palabra y matar dioses sin sufrir daño aparente? Finn sabía que la verdadera forma de Fels era un esqueleto, pero comparado con el ser que tenían ante ellos, Fels bien podría llamarse humano. Todo en esta entidad desprendía algo insondable. Incluso los materiales de sus vestimentas eran irreconocibles, desprendiendo un aura de profundo e inquietante misterio. Supongo que no hemos tenido la oportunidad de presentarnos adecuadamente, dijo la figura esquelética, flotando hasta que estuvo directamente frente a Finn. Al aventurero se le erizaron los pelos y casi instintivamente activó su magia, pero reprimió el impulso creciente. Algo en su interior le advertía que si estallaba una pelea, su bando saldría perdiendo. Soy Finn, capitán de la familia Loki, dijo sin dudarlo. No podía permitir que un posible enemigo percibiera ni el más mínimo indicio de su inquietud. Loki, el dios embaucador, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi, murmuró la figura, asintiendo levemente mientras recordaba al insufrible jefe de la incursión. Quienes lograron escuchar sus palabras quedaron atónitos. ¿Era un conocido de su diosa? ¿Por qué nunca habían oído hablar de él? La figura extendió ligeramente los brazos, haciendo ondear su túnica. Permítanme presentarme. Soy Ainzo Algoun, y espero que podamos cooperar, dijo con palabras pesadas, con el peso de la proclamación de un dios. Ahora, sobre nuestras cabezas yace lo que llaman horario, ¿cierto? Afirmó. Finn no respondió, pero la figura interpretó su silencio como una confirmación. ¿Por qué no le echas un vistazo a esto? Visión remota, dijo, agitando la mano y creando un espejo frente a él. Las imágenes comenzaron a formarse, revelando finalmente la ciudad de Horario, y lo que vieron les congeló la sangre en las venas. Las murallas de la ciudad se habían derrumbado y hordas de monstruos invadían la ciudad, atacando a los aventureros. Ace, con expresión de incredulidad, apartó la mirada del espejo, dejando a todos atónitos ante la devastadora escena que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Es real? ¿De verdad están atacando a Horario? Casi gritó Lefilla. La figura esquelética asintió antes de hacer que el espejo se desvaneciera. No te pediré que me creas. Si quieres seguirme, puedes ayudar a despejar el camino a la superficie. Si no, puedes encontrar la salida tú mismo. No revocaré el hechizo de vuelo que te lancé, así que no tienes que preocuparte por quedar atrapado en la mazmorra. Un atisbo de duda permaneció en el brillo, por lo demás resuelto, de los ojos de Finn. ¿Cuál es tu objetivo? Preguntó, apuntando con su lanza a los no muertos. La figura negó con la cabeza. Para salvar el mundo. El ojo de Dios ya había alcanzado la superficie, y usando su visión como ancla, Ainz activó la visión remota desde su perspectiva. Lo que vio no le sorprendió. El nivel general de la horda rondaba el 20, lo que alivió significativamente la incertidumbre que sentía. La única amenaza real sería el líder de la horda, probablemente de nivel 70 u 80, algo completamente insignificante para un jugador de nivel 100, y aún menos para él. En Yggdrasil, una brecha de 5 niveles se consideraba insuperable, y con los aumentos de nivel constantes otorgados por su nueva clase, Ainz sintió que incluso podría derrotar a Ulbert si realmente lo intentaba. Estaba bastante satisfecho con sus hallazgos. La ciudad apenas resistía el primer asalto, en el que participaron incluso los monstruos más inútiles. Solo unos pocos individuos llamaron su atención, pero en general, eran débiles. Si eso era lo mejor que podían hacer, Ainz no tenía motivos para temer. Claro que aún había variables que considerar. Podría haber más de esos dioses cerca. Si actuaba como un señor supremo de pleno derecho, como en el juego, temía ser el objetivo de entidades capaces de lanzar instantáneamente Amanecer Caído. Era más prudente actuar según su nueva clase, la última esperanza del mundo. Ayudaría a estos aventureros a superar este revés, recopilaría la mayor cantidad de información posible y, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos, incluso podría conseguir aliados para enfrentarse al Creador. Ainz tenía la vaga intuición de que si descuidaba la misión del fin de todos los mundos, algo terrible ocurriría.
Después de todo, de alguna extraña manera, se sentía responsable, aunque no estuviera completamente seguro de si este mundo era realmente real y no solo una simulación moribunda en la mente de Suzuki Satoru. Si era destruido por su insensato deseo, dañaría cualquier rastro de Suzuki Satoru que aún perdurara en su interior. De hecho, ¿era siquiera posible escapar de este destino? Sabiendo lo crueles que habían sido los GM, no le sorprendería que, al finalizar el año, un jefe mundial apareciera justo delante del jugador con la clase última esperanza del mundo. En la superficie, Liliruka observaba cómo se desenvolvía el caótico campo de batalla. La vanguardia apenas resistía a los monstruos, y los magos lanzaban hechizos sin mucho éxito visible. Cada hechizo aniquilaba a docenas de atacantes, pero ¿de qué servía si el doble de ellos avanzaba para reemplazar a los caídos? Sabía que su aparente resistencia no duraría para siempre. Con el tiempo, las mentes de los magos se agotarían. Los signos de fatiga ya eran visibles. Muchos sanadores habían dejado de usar magia para curar a los aventureros, recurriendo en su lugar a gastar pociones curativas como agua del grifo para curar a los heridos, pero incluso esas provisiones empezaban a escasear peligrosamente. Ella no fue la única que notó el problema. Los pocos dioses que se habían negado a huir a los refugios tras la orden de Rivería a través del Oculus también lo habían notado hacía tiempo, pero no podían hacer nada para remediarlo. Solo podían observar con impotencia cómo el vínculo que compartían con sus hijos a través de sus bendiciones se debilitaba con cada minuto que pasaba. «Deberías irte de aquí, Apoyo», dijo la voz seria de Hestia, pero Lily no respondió. En cambio, volvió la mirada hacia la línea del frente, buscando ese característico cabello blanco. Su corazón se tranquilizó cuando lo vio moviéndose entre los monstruos. «No, no abandonaré el campo de batalla sin él», declaró con firmeza después de encontrarlo. Hestia suspiró, rindiéndose. Ya había intentado de varias maneras convencerla de que se retirara a los refugios, pero nada funcionó. De hecho, nadie de su familia la había escuchado. Como si su estatus de diosa no significara nada, nadie mostró el más mínimo respeto por su autoridad. ¿Debería ella dar el ejemplo? Eso era imposible. Bella había regresado a la batalla inmediatamente después de recibir tratamiento. Ni siquiera le había dado la oportunidad de regañarlo. No había forma de que escapara sin asegurarse primero de que él estuviera con ella. Decidida, se giró hacia el Renard, Haruhime, quien la miraba con miedo. Loki se interpuso entre ellos y pronunció una sola palabra. «No». Hestia frunció el ceño. Era evidente que la mocosa de pecho plano quería pelear. ¿Acaso no veía el caos que las rodeaba? Este era el peor momento para reavivar su insignificante rivalidad. Se escuchó una risa encantadora, y la presencia de Freya rompió la tensión justo antes de que estallara en una escena a todo trapo entre las dos diosas. «Hestia, sabes también como Loki que la habilidad de tu hija es invaluable en esta situación», dijo con suavidad. Loki no agradeció a Freya por la intervención. En cambio, le lanzó una mirada desconfiada. Mientras tanto, Hestia parecía a punto de echar humo por las orejas en cualquier momento, pero no podía negar la verdad de sus palabras. No podía luchar contra los dos a la vez. Casi gritó pidiendo ayuda, pero Hefesto la había abandonado, tras haber ido a recuperar quién sabe qué de las ruinas de Babel. Lily observaba a las diosas, quienes, aunque intentaban aparentar calma, delataban sentimientos encontrados, excepto la diosa de la belleza. No podía interpretar a Freya en absoluto. Era la primera vez que Lily la veía en persona, y para ella, la falsa sonrisa de la diosa era impactante, completamente diferente de las expresiones fácilmente descifrables de su propia diosa. Como mínimo, debía estar agradecida por la ayuda que le brindaba la familia Freya. Aunque sus hijos rara vez se aventuraban en la mazmorra y eran prácticamente desconocidos para el resto del mundo aventurero, cada uno demostraba un poder capaz de rivalizar con el de varios aventureros normales. Sin ellos, la saturación de la mazmorra habría sido incontrolable. Los pensamientos de Lily se congelaron por un instante antes de volverse rápidamente hacia la retaguardia. Su mirada oscilaba entre los aventureros y los monstruos de la mazmorra. Las palabras se le atascaron en la garganta. Las diosas, notando su repentina reacción, la observaron atentamente, tratando de comprender su excitación. «Monstruos. Tenemos que detener a los aventureros de la retaguardia», gritó, girándose hacia Freya antes de exclamar. «Tenemos que dejar que la mazmorra se desborde». La expresión de Loki se transformó de inmediato en una de fastidio.
Entidades peligrosas de los niveles inferiores ya estaban ascendiendo, algunas incluso desde el cuarto nivel, y estaba a punto de regañar a Lily por tan insensata declaración cuando su mirada se fijó en los monstruos que salían de la mazmorra. Su boca se abrió y se cerró, tratando de poner en palabras su descubrimiento, pero Payun se le adelantó y gritó. Los monstruos no nos están atacando, solo reaccionan cuando intentamos detenerlos. Su voz no vaciló mientras continuaba. Tenemos que usarlos. Dejémosles luchar contra los invasores. Capítulo 18. Un poco de ayuda. La daga de Bell recorrió el campo de batalla con un destello, descuartizando a un monstruo tras otro, dejando tras sí un rastro de luz plateada que brillaba en medio del caos. Su avance fue repentinamente bloqueado por un imponente ogro, que se alzaba ante él y blandía un enorme garrote. Obligado a reaccionar, Bell saltó hacia atrás para esquivarlo. Genial. Rugió el ogro, desatando un grito de guerra que ralentizó momentáneamente los movimientos de Bell mientras una fuerza externa lo empujaba hacia el monstruo. El efecto duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Atrapado dentro del alcance del ataque del ogro, Bell no tuvo tiempo de esquivarlo. Tragándose su instinto de supervivencia, cargó hacia adelante con todas sus fuerzas. La luz sobre él se atenuó, eclipsada por el arma que descendía hacia su cabeza. Con un movimiento rápido, Bell golpeó el costado del garrote con el cuchillo Estia, desequilibrándolo y estrellándolo contra el suelo junto a él. Un estruendo atronador resonó al impactar el arma contra la tierra, provocando grietas que se astillaron por el suelo. Bell sintió que sus órganos internos temblaban por la onda expansiva. En su palma, una luz brillante cobró vida. Saeta de fuego. Las llamas estallaron en el rostro del ogro, obligándolo a agarrarse desesperadamente sus rasgos ardientes. Aprovechando la distracción momentánea, Bell se lanzó a un lado, esquivando cualquier posible represalia. Con agilidad felina, se preparó para su siguiente movimiento. El ogro, aún luchando contra las llamas que le consumían el rostro, rugió de dolor. Bell sabía que no podía darle ni un segundo para recuperarse. Continuó con la ofensiva. Su daga se movía con precisión, buscando minar la monstruosa resistencia del ogro. Cada golpe se deslizaba a través de la carne, cortando tendones y ligamentos. Sin embargo, la asombrosa capacidad regenerativa del ogro permitía que sus heridas sanaran casi al instante. A pesar de los esfuerzos de Bell, el ogro continuó avanzando. En un breve momento de distracción, desató golpe trueno. Un aura eléctrica brillante rodeó su puño y, con un rugido, lanzó el ataque contra Bell. Justo cuando el puño electrificado estaba a punto de impactarlo, Bell agarró con fuerza el cuchillo Estia y lo levantó para defenderse. Sin embargo, el impacto fue inevitable. El puñetazo del ogro impactó con fuerza, y una explosión de relámpagos envolvió a Bell. Su cuerpo se paralizó. La visión de Bell se nubló por un instante. Luchó con cada fibra de su ser contra el impacto. Aunque su cuerpo estaba paralizado, su mente permaneció activa, y en ese instante crítico, se aferró a la esperanza de encontrar una oportunidad para cambiar el rumbo. Pero por mucho que se esforzara, su cuerpo simplemente no respondía. Observó con impotencia cómo el monstruo recuperaba su garrote y lo blandía en su dirección. Apretando los dientes, se preparó para aguantar el golpe lo mejor que pudo. En el breve intercambio, había estimado que la fuerza del ogro era comparable a la de un aventurero de nivel 5. De repente, una poderosa ráfaga de viento explotó frente a él, lanzando al monstruo por los aires. Ryu le había asestado una feroz patada directa al ogro. ¿Estás bien, Cranel-san?, preguntó con urgencia. Bell, ligeramente recuperado de la parálisis, asintió levemente. Aliviado, Ryu dejó escapar un suspiro de cansancio antes de girarse para encarar al monstruo, que se levantaba con expresión furiosa. ¿Acaso los elfos han olvidado lo que significa luchar limpio? ¡Qué asco!, gruñó el ogro con voz áspera. Los ojos de Bell se abrieron de par en par al oír esas palabras. ¿Eres un Xeno?, gritó en estado de shock. El ogro no respondió, en lugar de eso levantó su garrote amenazadoramente hacia Ryu. ¿Por qué atacas a Horario?, pensé. Bell se tragó el resto de sus palabras. Simplemente no podía aceptarlo. No quería luchar contra los Xenos, pero al mirar a su alrededor, pudo ver las pilas de cadáveres de aventureros apilados uno sobre otro. Sus manos temblaban levemente. Simplemente no podía permitir que destruyeran a Horario. Le dolía el corazón alzar su arma contra ellos, pero mientras pudiera salvar una vida, no se contendría. Dio un paso adelante cuando Ryu, que acababa de salvarlo, agarró el frente de su armadura y tiró de él hacia atrás, hacia las líneas traseras.
Vio la figura del ogro encogerse en la distancia antes de comprender lo que sucedía. Espera, Ryu. Intentó apartarse cuando una ensordecedora cacofonía de magia explotó ante él. Una lluvia elemental, como estrellas cayendo del cielo, consumió a cientos de monstruos hasta convertirlos en nada, incluido el ogro de antes, quien, atrapado en el ataque de la magia, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Tragó saliva con dificultad antes de reaccionar. Ryu lo había derribado con fuerza al suelo. Una mirada intimidante de ella bastó para que volviera en sí. ¿No oyes el Oculus?, gritó furiosa. Belle miró a su alrededor, notando finalmente que todos los aventureros ya se habían retirado de antemano. Bajó la mano hasta la cintura y, como para despejar la niebla de su mente, escuchó la voz de Lily gritando a través del artefacto, casi estallando. «Belle-sama, idiota», gritó Payun con la voz llena de preocupación. Había ordenado a los magos que bombardearan a los monstruos, y al ver que Belle no obedecía la orden, casi se le paró el corazón. «Gracias», Ryu-san añadió, exhausta. Había estado tan concentrado en la batalla que había bloqueado todo lo demás. De no haber sido por Ryu, podría haber muerto fácilmente por su propio descuido. Resignado, escuchó los regaños de Lily y Estia, quienes le gritaban a través del Oculus. Para cuando terminaron, el rostro de Belle se había ensombrecido. Pensando en los monstruos, finalmente habló, con la voz ligeramente temblorosa. «Los monstruos que nos atacan, son Xenos», dijo. Hubo un momento de silencio antes de que Lily respondiera. «Lo sé. De hecho, la mayoría ya lo ha descubierto. Para la mayoría de los aventureros, daba igual. Enfrentarse a un monstruo inteligente no les pesaba en la conciencia. Es más que eso. Están usando magia y habilidades», agregó Ryu. «Incluso usan magia sin canto, como la saeta de fuego de Belle-sama», dijo Lily. Incluso los dioses estaban desconcertados por los invasores. Sus capacidades eran simplemente absurdas. «Respira», le ordenó Lily a Belle antes de extender el alcance del Oculus a todos los artefactos restantes. «Escuchen todos. Sé que lo que voy a decir suena absurdo, pero si seguimos así, perderemos». Hubo un momento de profundo silencio. «Por eso usaremos la propia mazmorra para defendernos». El suelo empezó a retumbar mientras una estampida de monstruos avanzaba por las calles centrales, saliendo de la mazmorra. Cargaron hacia adelante en una estampida desesperada, ignorando a los aventureros dispersos a su alrededor. Muchos aventureros alzaron sus armas instintivamente, asustados, pero la voz de Loki resonó, aguda y seria. «No los ataquen». La estampida avanzó, chocando contra los monstruos invasores que estaban reemplazando a los caídos, y con un poderoso rugido, estalló una brutal batalla entre los dos bandos. Desconcertados, los aventureros observaron cómo los monstruos luchaban entre sí. Los monstruos se atacaron entre sí brutalmente. Aunque los invasores aún tenían una ligera ventaja sobre las criaturas nacidas de las mazmorras, la gran velocidad con la que nuevos monstruos reemplazaron a los caídos fue suficiente para mantenerlos a raya, lo que les dio a los aventureros un tiempo precioso para recuperar tanto la resistencia como la mente. Desafortunadamente, después de solo unos minutos, una voz se escuchó. «Esto ya no es divertido». «Especies de control masivo», dijo una voz juguetona, resonando por cada rincón de horario. Todo se detuvo. Los monstruos combatientes se congelaron en pleno ataque, inmovilizados por una fuerza invisible. Una sombra se alzó sobre ellos, tragándolos a todos. «Oscuridad verdadera», continuó la voz, desatando una cascada de oscuridad que envolvió el campo de batalla. La sombra duró menos de un segundo, y cuando se desvaneció, no quedó ni un solo rastro de vida. Una figura vestida con una capa oscura se alzaba sobre las ruinas de la muralla de Horario, observándolo todo con una amplia sonrisa. Parecía tan solitario y modesto que nadie lo había notado antes. Pero ahora, toda la atención de la ciudad estaba fija en él. Detrás de él se acercaba un grupo de figuras, apenas unas decenas, pero cada una irradiaba una presión abrumadora e inexplicable. «En nombre de mi padre, el creador, este humilde heraldo declara oficialmente abierta la segunda ronda», dijo entre risas. Momentos antes, un grupo de aventureros había estado limpiando los escombros de Babel, descubriendo la entrada a uno de los pisos más altos de la torre. Fue la familia Hefesto, acompañada por su diosa y Welf, quienes habían tallado un camino desde la base de la torre hasta ese punto. Ese piso era propiedad de la familia, y albergaba la forja principal de la diosa, donde descansaban las mejores armas de todo Horario. «Llévenlo todo, por muy caro que sea».
Métanlo en las bolsas y tírenlo por la ventana, con suerte, no le caerá encima a nadie, instruyó un aventurero a los partidarios que los acompañaban. Simplemente no tenían suficiente personal para sacar todos los materiales y armas correctamente. Mientras tanto, Hefesto y Welf continuaron hacia la forja. Para su sorpresa, no estaban solos al entrar. Asfi estaba en la puerta. Siluetas etéreas, como alas, se manifestaban desde sus sandalias. Tras ella, otra figura emergió lentamente. Lo tenías muy bien escondido, Hefesto. Nunca pensé que recuperarías algo tan exquisito de nuestra breve visita a Olimpia, dijo Hermes, alzando la mano hacia la diosa. En su palma enguantada descansaba una brasa dorada, que brillaba débilmente, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Parecía frágil, pero en realidad, si algún mortal la tocara como lo hizo Hermes, moriría al instante. A pesar de su pequeño tamaño, la brasa seguía siendo una llama sagrada de los cielos. En todo su potencial, sería equivalente a un cuasi arcano desatado. El hecho de que alguien usara esos restos sagrados para fundir metales habría enfurecido a diosas como Hestia y Prometeo hasta el infinito. ¿Quién habría pensado que de los restos de la llama contaminada algo tan hermoso podría sobrevivir, sobre todo sin la protección de un dios o diosa de la llama? Pero Hermes tuvo que agradecer sus bendiciones. Si cualquier otra deidad presente durante la catástrofe de Olimpia lo hubiera encontrado, habría regresado a los cielos hacía mucho tiempo. Siempre tuve mis sospechas. Te alegraste demasiado cuando el resto de las familias regresaron a horario, bromeó, mientras las pequeñas llamas bailaban entre sus dedos. Dámelo, Hermes. Sabes lo peligroso que es en las manos equivocadas, dijo Hefesto con tono serio. Hermes rió. Claro que no me lo quedaré. Mis malas manos solo acabarían creando otra calamidad como la de Prometeo. Su expresión se ensombreció ligeramente. No, voy a usarlo para repetir el milagro una vez más. La expresión de Hefesto cambió a una de alarma antes de recordar al hijo de Hestia, el niño que una vez había domesticado la llama sagrada para destruir la calamidad de los fuegos contaminados, Pandora. Lo matarás. Sin la manifestación del templo de Vesta, su fauna no podrá controlar tanto poder, dijo Hefesto, profundamente preocupado. No respondió Hermes con confianza. Lo logrará. Nos demostrará una vez más el verdadero poder de un héroe. Hermes se acercó a la ventana y contempló al hijo prometido de Zeus, el único mortal que permanecía fuera del alcance de los interminables planes y maquinaciones de los dioses. Bien. Gritó Hefesto. El aventurero reaccionó al instante, alzando su espada. Un torrente de hielo se precipitó por el suelo hacia Hermes, con el objetivo de atraparlo donde se encontraba. Desafortunadamente, no fue lo suficientemente rápido. Asfi agarró a su dios patrón y saltó de Babel. Las alas de Talaria en sus sandalias cobraron vida, manteniéndolas suspendidas en el aire. Con un simple movimiento, un casco negro apareció sobre sus cabezas. Hefesto lo reconoció de inmediato. El yelmo de Hades, justo antes de que sus figuras desaparecieran por completo de la vista. Capítulo 19. Fortaleciendo sus fuerzas. En las profundidades de la desolada Nosos, un grupo de monstruos se había reunido, retorciéndose en el suelo y gimiendo con un dolor inimaginable. Los pocos que lograron mantener la calma lucharon por contener su creciente desesperación. No te resistas, solo empeorarás el dolor, instó Lid en un intento de ayudar, aunque sus palabras parecieron desvanecerse entre los lamentos angustiados de sus camaradas. Incluso él carecía de fuerzas para seguir persuadiéndolos. Como uno de los 3 líderes xenos, anhelaba hacer todo lo posible por su raza, pero la situación era abrumadora. Por un momento, envidió la ignorancia que caracterizaba a algunos de sus hermanos, nacidos sin la maldición del anhelo. Un pulso de energía oscura había invadido la mazmorra, perturbando a la madre y causando profundos cambios en sus hijos. Para la mayoría de los monstruos, esta transformación fue una bendición. Su fuerza aumentó y sus cuerpos evolucionaron hasta convertirse en versiones superiores de su especie. Sin embargo, para los xenos, esta manifestación fue una maldición disfrazada. El poder se filtró en sus mentes, alterando su cordura. Requerían una inmensa fuerza de voluntad para resistir los insidiosos susurros mientras asimilaban la energía. Para ellos, la resistencia significaba no solo soportar el dolor físico, sino también luchar por conservar su identidad. Luchar contra el miedo a convertirse en algo irreconocible, a dejar de ser ellos mismos. El miedo a perder su individualidad y convertirse en meras extensiones de la voluntad de la mazmorra se alzaba como un muro entre ellos y la oscura influencia que amenazaba con consumirlos por completo. Déjalos. No pueden oírte.
Están demasiado absortos en sí mismos, dijo Gross. Su cuerpo parecía desprenderse a pedazos, con dolorosas grietas extendiéndose por la piedra que formaba su piel. No estamos mucho mejor. Nos vemos terribles, suspiró Lee, notando cuántas de sus escamas rojas se habían caído. Estoy a punto de agotar toda mi energía. Una vez que termine, alcanzaré el umbral del nivel 5, a un paso de poder enfrentarme a aventureros de nivel 6, declaró Gross mientras se levantaba con dificultad. Si regreso a la mazmorra, debería poder lograrlo, murmuró para sí mismo. Para un Xeno, subir de nivel era una tarea ardua. Carecían de faunas para registrar sus logros y recolectar excelia. Su única forma de crecer era cazar y devorar piedras mágicas. Además, no podían beneficiarse de recolectar piedras mágicas de bajo grado, ya que no tenían ningún efecto sobre los Xenos de alto nivel. Los Xenos como Gross y Lee, comparables al menos a los aventureros de nivel 5, necesitaban consumir piedras mágicas de monstruos que habían alcanzado el cuarto estrato solo para ver la más mínima mejora. ¿Quieres volver? Apenas sobrevivimos y logramos llegar sanos y salvos a Nosos. La Gran Madre está furiosa. Solo acercarme a ella me hace estremecer de miedo. Además, la energía oscura se vuelve más invasiva y densa a cada minuto, exclamó Lee, agitado por la situación. Precisamente por eso ahora es el mejor momento para regresar. La energía que recorre nuestros cuerpos es como consumir cientos de piedras mágicas a la vez, y mi núcleo aún puede con ella, argumentó Gross mientras caminaba hacia el pasadizo que conectaba con la entrada de la mazmorra más cercana. Es ahora o nunca. Si la energía sigue aumentando, acabaremos como ellos, retorciéndonos de dolor mientras luchamos por mantener el control de nuestras mentes, dijo, señalando a sus hermanos que sufrían. Lee no se atrevió a responder. Gross tenía razón. Aunque sus cuerpos estaban en proceso de metamorfosis, se encontraban entre los Xenos más fuertes, capaces de mantener la cordura incluso con sus cuerpos saturados de energía mágica. Además, existía otra barrera que frenaba el crecimiento descontrolado de los monstruos. En sus primeros días de existencia, los monstruos experimentaban un rápido crecimiento de poder, como esponjas que absorben agua. Sin embargo, en algún momento, todos se enfrentaron a un obstáculo intrínseco. El potencial con el que habían nacido. Este límite natural era una realidad inevitable que todo monstruo debía afrontar. Algunos lo alcanzaban antes que otros, pero incluso para aquellos nacidos en las zonas más profundas y oscuras de la mazmorra, esta regla inmutable se aplicaba. Cuando un monstruo alcanzaba esta barrera, su camino se bifurcaba. En más del 99% de los casos, quedaba atrapado, manteniendo la misma fuerza hasta su último aliento, el destino más común para los innumerables hijos de la madre. Era raro que un monstruo alcanzara su máximo esplendor, sobre todo desde que los aventureros habían comenzado a descender a la mazmorra, exterminando todo a su paso. Muchos monstruos con un potencial excepcional perecieron prematuramente a manos de estos intrépidos buscadores de fortuna. ¿Pero qué había de los pocos que lograron sobrevivir lo suficiente como para desafiar las probabilidades? Sus cuerpos experimentaron una metamorfosis, comparable a la transformación de larvas en mariposas, evolucionando en especies fortalecidas. Este proceso elevó su potencial a un nivel completamente nuevo, otorgándoles un rápido aumento de poder, hasta que inevitablemente se toparon con otra barrera que detuvo su crecimiento una vez más. En todos sus años de vida, Lee apenas pudo contar los pocos monstruos que habían logrado tal hazaña, una cifra apenas superior a la de los nacidos como especies fortalecidas. Su inteligencia y fuerza crecían exponencialmente, a veces incluso desarrollando habilidades únicas. Era trágico pensar que sus acciones siempre terminaban involucrando a los habitantes de la superficie, sellando sus destinos. Las especies fortalecidas a menudo desencadenaban grandes trastornos, cazando sin descanso a monstruos y aventureros por igual, impulsadas por un hambre insaciable de devorar toda piedra mágica que pudieran encontrar. Habían probado la fruta prohibida al superar sus límites naturales y, al hacerlo, habían sobreestimado sus propias capacidades. Fels reveló en una ocasión que Urano creía que si una especie fortalecida lograba superar sus límites una vez más, probablemente nacería un nuevo Xeno. Y luego estaban aquellos como ellos los reencarnados con anhelo que poseían el mayor potencial, capaces de eclipsar a la misma especie de la que provenían. Sin embargo, nunca lograron atravesar la barrera, dejando a Ray, Gross y Lee atrapados en el nivel 5. Habían empezado a creer que ese sería su destino, hasta que apareció él. Asterio. Con su fuerza abrumadora, destrozó sus ilusiones, mostrándoles un camino más allá, algo más grande por lo que luchar.
Era peligroso, pero la recompensa justificaba el riesgo. Si los 3 líderes Sheno alcanzaban el nivel 6, la vida en la aldea oculta mejoraría drásticamente. Incluso podrían negociar en igualdad de condiciones con la familia Loki y el gremio, convirtiéndose en los verdaderos poderes de la mazmorra. Está bien, pero primero vamos a ver a Ray, le dijo Lid a Gross, tomando sus espadas y preparándose para irse. Gross pensó un momento antes de asentir. Ray se encontraba en un piso mucho más profundo de Knossos, y les llevaría un tiempo llegar hasta ella, pero comprendía su impulsividad. Desde el incidente en la superficie, los 3 habían acordado que cualquier decisión, por pequeña que fuera, se discutiría antes de actuar. Por supuesto, hubo momentos en que cada uno actuó por su cuenta, pero Gross no insistió. El corto viaje a través del laberinto artificial le daría tiempo a su cuerpo para recuperar energía y a su mente para calmarse. El 10º piso de Knossos podría describirse simplemente como un desastre a punto de ocurrir. Parecía que podría derrumbarse en cualquier momento, aplastando a todos los monstruos que se refugiaban en sus precarias estructuras. La brutal batalla que libraron los héroes de Horario contra los semiespíritus y Nidhogg dejó el lugar completamente devastado. En algunas zonas, los techos incluso se derrumbaron, conectando el 10º piso con el 9º. Quedarse en ese lugar era increíblemente arriesgado. Sin embargo, seguía siendo el único piso en Knossos conectado a una pequeña cascada de mazmorra, lo que lo convertía en un refugio para los Shenos acuáticos. Lid-san, lo llamó una voz joven. Moviéndose por el agua, Marie emergió a la superficie. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero se desvaneció al instante al notar los gemidos y gritos que llenaban la cámara. Me alegra verte a salvo, Marie, dijo el hombre lagarto con cariño, antes de mirar a su alrededor, buscando a Ray, pero sin encontrar rastro de ella. ¿Puedes decirnos dónde está Ray? La sirena asintió y comenzó a nadar río abajo. Lid y Gross siguieron a Marie a través de las ruinas laberínticas, recorriendo con cuidado los pocos trozos de tierra firme que quedaban tras la inundación causada por el derrumbe de los muros. Avanzaron lentamente, pero finalmente llegaron a la cámara más profunda de Knossos. Al detenerse, quedaron atónitos ante la devastación que se extendía ante ellos. La cámara estaba gravemente dañada, con las inconfundibles huellas de una feroz batalla que había marcado cada centímetro de las paredes. Lo más inquietante no era solo la magnitud de la destrucción, sino lo reciente que estaba, como si la lucha hubiera tenido lugar momentos antes de su llegada. La ceniza aún flotaba en el aire de las quemaduras latentes sobre la piedra. Sentados en una especie de punto muerto, separados por una docena de metros, 2 Shenos se miraban fijamente, enfrascados en un tenso duelo de miradas. Era evidente que uno esperaba que el otro bajara la guardia para desatar una furia asesina, mientras que el segundo se mantenía firme, blandiendo una imponente hacha de guerra. Uno de ellos captó inmediatamente la atención de Gross. Un enorme dragón verde, alargado como una serpiente y cubierto de espinas a lo largo del lomo. Al reconocer al instante a la criatura como un peluda de las profundidades, Gross no pudo evitar sentir la tensión en el aire. El peluda resopló al verlos, y le salieron brasas de la boca. El choque del metal contra la piedra resonó por la cámara mientras Asterius blandía su hacha, amenazando a la criatura. Por un instante, pareció que otra batalla estaba a punto de estallar, pero contra todo pronóstico, el peluda desvió la mirada. Adelante, rugió Asterius, señalando la salida de la cámara. Siguiéndolo, se dirigieron hacia un grupo de Shenos que descansaban cerca de un gran agujero que conectaba directamente con la mazmorra. Marie soltó un tímido sollozo al ver que se acercaban. ¡Uy! ¡Qué miedo! Admitió con la voz temblorosa. Hacía poco, los peluda habían lanzado un ataque feroz, amenazando con aniquilar a todos los presentes. De no ser por Asterio, quien llegó en el último momento para interceptar la carga, sin duda habrían sufrido un destino desolador. Lo primero que notaron al reunirse con el grupo de Ray fue que, además de los Shenos, una figura esquelética yacía completamente inmóvil en el suelo. A simple vista, cualquiera podría haberla confundido con un cadáver, pero ellos sabían que no era así. Era Fels, el ayudante de Urano y uno de sus aliados más importantes. ¿Qué hace Fels aquí?, preguntó Lid, expresando la sorpresa y la preocupación que los embargaba a todos. No lo sé. Lo encontramos justo antes de entrar en Knossos, respondió Ray. Gross se acercó al cuerpo y lo examinó con una mirada escrutadora. ¿Está vivo? Sí, o al menos eso creo. De vez en cuando se mueve un poco, respondió Ray, aunque su tono delataba cierta incertidumbre. Dada la naturaleza esquelética de Fels, no tenían muchas maneras fiables de confirmar su estado.
Tras discutir sus planes, Ray aceptó a regañadientes la idea de regresar a la mazmorra. De hecho, no fueron los primeros en pensarlo. Asterius y los Peluda ya habían regresado una vez. Justo cuando estaban a punto de partir, Lid notó algo inusual entre el grupo de xenos. A diferencia de sus camaradas, la mayoría parecía estar bastante bien, considerando todo. Aunque aún mostraban algunos efectos persistentes de la saturación mágica, incluso xenos como Marie y Wiene, que solo rondaban el nivel 3, permanecieron conscientes. ¿Por qué les va tan bien?, preguntó Lid, lleno de dudas. Gross miró al grupo y también lo notó. Hasta ahora, solo habían visto el terrible estado en el que se encontraban sus compañeros de aldea, así que esta inesperada mejoría les resultó una grata sorpresa. Es por él, dijo Wiene, dando un paso al frente e interrumpiendo los pensamientos de todos, señalando al esquelético Fels. Está absorbiendo toda la energía oscura. Gracias a sus sentidos agudizados como Bouibre, Wiene había notado cómo el extraño maná que los había estado dañando parecía arremolinarse hacia Fels, quien continuó absorbiéndolo de manera constante. Los otros xenos se concentraron, tratando de sentir el flujo de magia a través de sus cuerpos, y efectivamente, sintieron una ligera atracción hacia la figura no muerta. Sin más debate sobre lo que estaba sucediendo, Lid y Gross abandonaron al grupo para descender a la mazmorra, mientras Ray reunía a los xenos dispersos por Knossos para aprovechar el efecto beneficioso que Fels tenía sobre el medio ambiente, con la esperanza de aliviar la carga mental que estaban soportando. Pasaron los minutos, y con cada respiración, Gross sentía latir su piedra mágica en lo más profundo de su pecho. En su mente, susurros arañaban sus pensamientos, intentando influir en él. ¿Por qué no matas a Lid y a Ray? Si devoras sus piedras mágicas, seguro que te harás aún más fuerte. Eres el más indicado para liderar a los xenos. Reúne un ejército de monstruos y toma lo que más deseas en este mundo. Gross negó con la cabeza, ahuyentando con fuerza los susurros insidiosos. Fue entonces cuando algo cambió en su interior. Sintió como si se hubiera sumergido en agua caliente, y entonces, la fuerza interior comenzó a surgir explosivamente. Sin darse cuenta, se sintió revitalizado, con un poder que brotaba de cada fibra de su ser. Mientras tanto, Lid experimentaba una transformación similar. Ambos, ahora comparables a aventureros de nivel 6, se alzaron con renovadas fuerzas, listos para regresar a Knossos y absorber por completo la energía restante en sus cuerpos. Sin embargo, un sonido diferente a todo lo de este mundo resonó a su alrededor. Trompetas que sacudieron el alma. Capítulo 20. Las huellas de un dios. La tormenta caía implacable sobre sus cabezas. Estaba completamente empapado, y los vientos gélidos lo envolvían, intensificando el frío que le calaba hasta los huesos. Su ropa, antes blanca como los pétalos de un narciso y perfumada con la fragancia de rosas en plena floración, ahora estaba manchada de barro, salpicada a cada paso que daba. Apolo jamás imaginó encontrarse en tan lamentable estado. Si otro dios lo hubiera reducido a semejante condición mortal, perdería toda la dignidad que había logrado conservar desde su descenso al inframundo. Él suspiró. Estaba exhausto. No podía seguir. Le temblaban las piernas solo de soportar su propio peso, y no le cabía duda de que si se detenía ahora, no podría levantarse más tarde. Miró a su alrededor, pero el bosque parecía extenderse infinitamente más allá de su vista. Maldijo en voz baja. Por suerte, después de unos minutos, finalmente vio a Yaquintos regresando al grupo. ¿Encontraste un lugar donde podamos descansar?, preguntó, carraspeando para disimular su cansancio. Sin embargo, cualquiera podría haber notado la urgencia en su voz. Llevaban medio día perdidos en aquel extraño bosque, que parecía haber surgido de la nada. Encontré una cueva a pocos minutos de aquí. No es muy grande, pero debería ser suficiente para protegernos de la lluvia, informó Yaquintos. Los demás miembros del grupo dieron un suspiro de alivio ante la buena noticia. No eran como Yaquintos, un aventurero de segunda clase que había alcanzado el nivel 3 en horario. Algunos incluso habían oído que, en aquel lugar donde nacían los héroes, tenía bastante reputación. Al igual que Apolo, ya no pudieron continuar debido al agotamiento. Fue una pena que después de que Apolo perdiera su juego de guerra contra Hestia y su familia se disolviera, todos sus hijos, excepto el capitán, hubieran decidido darle la espalda y unirse a otros poderes de horario. En el momento en que se vio obligado a abandonar la ciudad bajo exilio, Apolo lo perdió todo. Sus hijos, su mansión y su estatus desaparecieron de la noche a la mañana.
Si no hubiera sido porque Ia Quintos decidió seguirlo, el dios podría haber considerado seriamente dejar todo atrás y regresar a Tenkai por su cuenta. El tiempo había pasado, y Apolo tuvo que admitir que distanciarse del ajetreo y la corrupción de esa ciudad no había sido tan malo después de todo. Ya no contaba con una familia poderosa ni con grandes recursos. En los cielos, nunca había sentido una fascinación particular por el mundo inferior. Apolo había sido completamente indiferente a los asuntos mortales. La única razón por la que había descendido era la misma que la de muchos de sus hermanos. Estatus, poder, influencia. Quería oír su nombre resonar por doquier, sentir miradas de admiración fijas en él cada vez que aparecía. Y, por supuesto, lo más importante para cualquier dios: divertirse. El inframundo había sido su patio de recreo, pero eso ya era cosa del pasado. Perseguir ese sueño se había desvanecido junto con su antigua familia. ¿Quién hubiera pensado que ser viajero no sería tan malo? Había conocido gente interesante, contemplado paisajes impresionantes y probado exquisiteces que hicieron bailar a su divino paladar. Incluso había empezado a formar una nueva familia. Aunque no era muy grande y todos eran de nivel 1, una docena de niños talentosos habían decidido seguirlo. Era algo reconfortante, una calidez que le llegaba al corazón. En el pasado, había logrado reunir a más de 100 aventureros bajo su falda, pero su distanciamiento le hizo reflexionar. Para él, no habían sido más que herramientas para glorificar su nombre, trofeos que pulir ante la envidia de otros dioses. Y, del mismo modo, para ellos, Apolo no era más que un proveedor de fauna. Por primera vez, pudo decir realmente que estaba experimentando lo que significaba tener una verdadera familia. Tomó un sorbo de vino de su bolsa y lo dejó correr por su garganta. El frío en sus extremidades comenzó a desaparecer gracias al calor de la fogata, y el olor a carne asada empezó a llenar la cueva. Parece que estamos completamente perdidos, ¿eh? Preguntó un aventurero mientras se rascaba la cabeza y trazaba líneas sobre un mapa. No tiene ningún sentido. Se suponía que debíamos acampar cerca de Rakia, y ahora estamos en un maldito bosque, respondió frustrado, atiborrándose de carne para intentar ahogar su irritación. ¿Es realmente tan extraño?, preguntó una chica, intentando calmarlo, aunque dudando de su reacción exagerada. Sí, añadió Ia Quintos. Después de que Rakia entrara en guerra con los bosques élficos de sus fronteras, usaron espadas crocho para quemar la tierra, imposibilitando que algo así volviera a crecer. Aunque las tierras una vez habitadas por elfos no habían sido maldecidas por los espíritus, como había sucedido con la sangre de Crocho, el maná elemental había marcado el suelo tan severamente que ni siquiera las malas hierbas más viles podían sobrevivir allí. Abrió el mapa y se lo mostró al grupo. El bosque más cercano debería estar a varios días de donde estábamos. Además, este lugar se siente extraño. Los árboles se parecen más a los que crecen en el oeste, y hay demasiada actividad de monstruos. Si estuviéramos cerca de una gran ciudad como Rakia Horario, esta zona habría sido despejada hace mucho tiempo. Y también podemos descartar a los elfos. Son demasiado protectores de sus bosques como para permitir algo así. Apolo tenía sus propias teorías al respecto, pero decidió guardárselas para sí. Aunque no se consideraba un gran erudito del inframundo, había pasado muchas noches tranquilas investigando. Si lo que decían era cierto, lo más parecido a su descripción serían los bosques cerca de las ruinas de Elsos. Hasta el otro lado del continente. Esa mañana, cuando el ojo se abrió en el cielo, lo dejó desconcertado. Aunque duró menos de un parpadeo, sintió una presión, como si la realidad misma se desmoronara. Habían estado inconscientes solo unos minutos y cuando volvieron en sí ya estaban perdidos. No creía que hubiera un dios detrás de ello, ni tampoco sentía ningún rastro de magia espiritual a su alrededor. Una trampa de teletransportación, dijo, interrumpiendo al grupo. Parecía una locura, pero era la única explicación que se le ocurrió. En la Edad de Oro, el inframundo había alcanzado avances que ahora solo podían considerarse mitos. Aunque esos objetos se consideraban perdidos o imposibles de recrear, aún era posible encontrar reliquias fascinantes en ruinas antiguas. Todos parecían indecisos. ¿Qué posibilidades había de que se hubieran topado con semejante objeto? Incluso aunque no quisieran admitirlo, no había nada que ganar con seguir pensando en ello. Lo más importante ahora mismo es encontrar un refugio adecuado. Esta cueva servirá para el día, pero al caer la noche, será peligroso quedarse aquí. Los monstruos de la superficie, aunque más débiles que sus homólogos de las mazmorras, solían ser mucho más impredecibles.
Ser emboscado por un grupo de monstruos en medio de la noche sería desastroso para su familia, especialmente considerando que el único verdaderamente capaz de luchar era Yaquintos. Sin mejor opción, Apolo dejó que un poco de su poder se filtrara y cristalizara, tomando la forma de un espejo en su mano. Era un objeto divino que lo había acompañado en los cielos y lo había seguido naturalmente cuando descendió al mundo inferior. Al igual que las habilidades de seducción otorgadas a las diosas del amor o la inmensa fuerza física que rivalizaba con la de los aventureros de alto nivel otorgada a los dioses de la guerra, incluso con su arcano completamente sellado, Apolo podía usar este espejo para reflejar cualquier cosa que buscara, o al menos, así era como funcionaba en los cielos. Su poder no era tan fuerte en el inframundo a menos que lo alimentara la energía divina. El radio de búsqueda sería pequeño, pero se negaba a creer que no podría encontrar un lugar más cómodo donde refugiarse. ¿Qué es esto?, susurró. Este bosque era mucho más grande de lo que había pensado inicialmente. Al ritmo que llevaban, les tomaría al menos unos días cruzarlo. De repente, Apolo detuvo su búsqueda. ¿Pasa algo? Yaquinto se acercó para ver qué se reflejaba. En el centro del bosque, el espejo parecía haber dejado de funcionar. En lugar de mostrar una imagen, una oscuridad vacía se formó en su superficie. Con cuidado, el dios movió la mano para desplazar la imagen, y tal como esperaba, el resto del bosque reapareció. ¿No es un poco irregular el terreno?, añadió Yaquintos, atrayendo la atención del grupo, que también se arremolinaba para observar. Parece como si el bosque se hubiera plegado sobre sí mismo, comentó alguien, y los demás asintieron en silencio. Es igual que aquella vez. No era la primera vez que el espejo se comportaba así. Cuando Apolo intentó espiar los acontecimientos en Olimpia, el poder de la llama sagrada pudo ocultarle todos los secretos de la ciudad. ¡Qué interesante! Una sonrisa se formó en el rostro del dios. Había algo escondido en ese bosque. Estaba seguro de ello. ¿Estaba un dios usando su arcano en el inframundo, o algún artefacto divino había caído del cielo? ¡Qué deliciosa noticia! Se lamió los labios, ya tramando un plan audaz. Apolo no fue tan insensato como para desatar su propio arcano. Si lo hiciera, sería perseguido por todas las familias de Horario y obligado a regresar a los cielos. Conocía bien los términos del tratado entre Urano y la mazmorra. No le permitirían salirse con la suya. Pero aprovecharse de la situación para su propio beneficio, eso era completamente distinto. Apolo lanzó una mirada vaga a su familia antes de negar con la cabeza. Eran demasiado débiles. Por muy tentador que fuera, ¿de verdad valía la pena el riesgo de traerlos? Dudó por un momento. Yaquintos era fuerte, y en los últimos meses se había fortalecido aún más a medida que continuaban sus viajes, pero aún era un proceso lento, y estaba lejos de alcanzar el nivel 4. Los demás no estaban enfocados en el combate. Tenían habilidades de supervivencia y habían recibido entrenamiento de combate de Yaquintos, pero carecían de la experiencia necesaria para manejar situaciones complejas. Fue complicado. ¿Podemos explorar la zona manteniendo la distancia primero? Si parece demasiado peligroso, podemos retirarnos, sugirió Yaquintos, mirando al grupo. Quedaos todos atrás. Mientras no salgáis de la cueva, no deberíais correr ningún peligro. Antes de irse, apagaron el fuego y cubrieron la entrada de la cueva lo mejor que pudieron con ramas y vegetación, camuflándola para cualquiera que no estuviera prestando atención. No les gustaba la idea de dejar al grupo sin una fuente de calor, pero dada la monstruosa actividad en el bosque, el humo podría atraer fácilmente a visitantes no deseados. Así, la pareja se aventuró más profundamente entre los árboles. No tardaron en notar una depresión en el terreno, seguida de una colina que se alzaba como un muro improvisado que rodeaba el centro del bosque. Muchos podrían haber pensado que era natural, pero los cortes en la tierra y las zonas de vegetación alterada dejaban claro que alguien había manipulado el terreno recientemente. Tiene que ser obra de un dios. Este nivel de control es demasiado preciso para un aventurero, dijo Yaquintos. Había hechizos capaces de controlar el entorno. Congelar, quemar o manipular la tierra. Eso no era extraño. El verdadero problema era la escala. La depresión se extendía por varios kilómetros, y el taumaturgo incluso había tenido la capacidad de reforestar la zona posteriormente. Subiendo una de las colinas, finalmente tuvieron una mejor vista de lo que se estaba ocultando. Un templo, murmuró Jacinto, solo para que su dios negara con la cabeza. Es un mausoleo, corrigió Apolo, señalando la estructura principal, que se parecía a los templos erigidos para los dioses. No esperaba ver eso aquí.
En el inframundo, no era común construir tumbas tan ostentosas para los muertos. Era más común enterrar los cuerpos en las profundidades o incinerarlos. Solo en los cielos se erigían mausoleos para dioses olvidados. Apolo intentó usar el espejo en esa zona, pero no respondió. Habían entrado en el rango de influencia de un poder divino. Miró a Yaquintos y se sintió aliviado al ver que su compañero no mostraba ningún signo de presión. En el Genkai, a excepción de los espíritus estrechamente vinculados al mundo, todos se veían afectados por el poder divino de alguna manera. Los hombres bestias se sentían invadidos por el miedo. Los humanos sentían una oleada de reverencia. Incluso los elfos, amados por el maná, sentían sentimientos de inferioridad que se arremolinaban en sus mentes. Los monstruos, por otro lado, sentían una profunda aversión al poder divino, lo que a menudo los sumía en una frenética sed de sangre. Afortunadamente, este efecto se debilitó a medida que uno se fortalecía. Yaquintos, aunque visiblemente incómodo, aún lograba mantenerse lúcido. Lo escuchaste en el estanque de novelas.